Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Robert Francis Prevost, quien será conocido como el Papa León XIV, fue designado este jueves en el Vaticano. En todo México, replicaron las campanas tras el humo blanco que salió de la chimenea en el Vaticano que anunció el nuevo Papa León XIV. Por medio de la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, la presidenta de México Claudia Sheinbaum manifestó que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas puedan influir en las distintas reformas que propuso en marzo para combatir las desapariciones. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, denunció este jueves un fenómeno alarmante, así lo calificó, dentro del sistema judicial mexicano. La compañía Laberinto de Teatro y el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó ayer la obra Raptola, Violóla y Matóla en el Museo Universitario del Chopo. Una tragedia ocurrió esta tarde allá en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero. Resulta que se desplomó parte de la estructura de un evento como parte de los festejos del Día de las Madres. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 8 de mayo del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestro número de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-988821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Robert Francis Prevost, quien será conocido como el Papa León XIV, fue designado este jueves en el Vaticano. Luego de ello, el Papa León XIV brindó un discurso en el balcón de la Basílica de San Pedro frente a miles de fieles. Su mensaje estuvo preparado, algo que no ocurrió con los pontífices que lo antecedieron. Queridas hermanas y hermanos, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio su vida por el rebaño de Dios. Yo también quisiera que ese saludo de paz entrara en vuestros corazones y llegase a sus familias, a todas las personas y en todas partes de todos los pueblos de la tierra. La paz sea con ustedes. Fueron sus primeras palabras del sumo pontífice. El mensaje del primer papa estadounidense y peruano también estuvo dedicado a su sucesor Francisco, quien pereció el pasado 21 de abril. En su mensaje, León XIV también recordó a la diócesis de Chiclayo, allá en Perú, donde fue misionero y obispo desde el 2014, cuando Francisco hizo el nombramiento. Es la primera vez que un papa habla, además del obligado italiano, en otro idioma que no es el propio. En este caso es el español. Y en todo México replicaron las campanas tras el humo blanco que salió en la chimenea en el Vaticano, que anunció el nuevo Papa León XIV. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y sí, en México replicaron las campanas de las iglesias de cada una de las diócesis
que conforman la fe católica cristiana. Y tras varios días de deliberaciones a puerta cerrada, los cardenales electores han elegido al nuevo sumo pontífice en uno de los procesos más solemnes, cargados de simbolismo en la fe católica, y fue a las 10:07 hora central de México, en que el humo blanco emergió de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina del Vaticano, y así es como pues se da una etapa, una nueva crónica de lo que será cada uno de los creyentes que estuvieron precisamente en el Vaticano. Son pues parte de la crónica que se vivió en diferentes diócesis y obviamente en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. No fue ajena al fervor de este momento histórico y espiritual del catolicismo nacional. Y así que tendrá pues un gran compromiso también este nuevo pontífice, que obviamente ya está en los preparativos para su toma real de la posesión allá en el Vaticano. Y así es como se escribe una nueva era, un nuevo capítulo de este Papa que estará presente en la fe de cada uno de los católicos que conforman precisamente la fe católica cristiana. Vamos a estar muy atentos a lo que acontezca a través de nuestros radiocorresponsales allá en el Vaticano, y es parte de la crónica de lo que sucedió en el Valle de México y en varias partes del país. En nuestro informe, muy buenas tardes. Y mire, y en otros temas le doy a conocer que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, denunció este jueves un fenómeno alarmante dentro del sistema judicial mexicano. Dice que en lo que va del 2024 y parte del 2025 se han emitido 193 resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes, muchas de ellas sin respetar los protocolos mínimos de seguridad. Durante su intervención en un informe de seguridad, García Harfuch detalló que dichas resoluciones incluyen 164 egresos por cambio de medida cautelar, 2 liberaciones definitivas y 124 traslados penitenciarios irregulares. En varios de estos casos, dice, los internos enfrentaban delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro, portación de arma de uso exclusivo del ejército y privación ilegal de la libertad. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, habló sobre las acciones para mantener la paz en México. Escuchemos. Uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad sobre los avances de atención a las causas que generan la violencia, con el enfoque de salud, porque para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el derecho a la salud de la población es una prioridad. Y con todo el despliegue institucional que se tiene, llevamos directo a las colonias de los municipios prioritarios servicios médicos básicos, gratuitos, salud bucal, vacunación, prevención de adicciones y salud mental. Así, profesionales de la salud realizan mediciones de glucosa, de presión arterial, peso y talla, así como pruebas rápidas de VIH y de antígeno prostático, exámenes de la vista y detección de cáncer cérvico-uterino.
Se recorrieron los poblados para ofrecer la aplicación de vacunas, la cual se llevó a cabo también a niñas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, en módulos y ferias, acercando este servicio a quienes más lo necesitan. A través de consultorios móviles, se prestaron servicios de salud bucal en comunidades vulnerables y se entregaron cepillos dentales, explicando la técnica de limpieza a niñas y niños. También se impartieron recomendaciones sobre prevención de enfermedades y talleres de higiene personal. Se fomentó el conocimiento de las actividades físicas, también sobre temas alimentarios. Se ofrecieron pláticas a niñas y niños y adolescentes para sensibilizarlos sobre la importancia de la prevención en las adicciones. También, en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, se dieron charlas y se repartió la guía para orientaciones a los padres y madres de familia sobre la prevención de adicciones con el objetivo de evitar el consumo de drogas. También se brindó atención para evitar el suicidio y el consumo de sustancias psicoactivas, así como para la atención de trastornos mentales. Y para facilitar los trámites a la población sobre los temas del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ofrecieron asesorías sobre semanas cotizadas, corrección de datos, pensiones y jubilaciones a sus derechohabientes. Pues así están las acciones por parte del Gobierno de México, de la Secretaría de Gobernación, para mantener la paz en México. Y mire, esta tarde tenemos en la línea telefónica al vicepresidente del Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Humberto Morgan. Estimado Humberto, buenas tardes, gracias por tomar la llamada para La Neta Noticias. Muchas gracias, como siempre, Noel, aquí a las órdenes y con un saludo muy amable a tus radioescuchas. Muchas gracias, estimado Humberto. Oye, pues platícanos cómo ves este tema de los usuarios del metro y el metrobús que han sido víctimas de pinchazos y que después pues sufren mareos y que pues algunos han llegado a perder el conocimiento. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, no es un fenómeno nuevo, Noel, es un fenómeno que se ha repetido en varias capitales importantes del mundo, en España, en Francia, en Londres. Ha habido desde 2021, 2022, esta forma que muchos expertos ubican como una forma de aparente violencia, no solo contra un género, porque lo mismo han pinchado a hombres que mujeres, a jóvenes que a personas mayores, y que genera toda una inquietud porque las cifras que ha dado el gobierno de la Ciudad de México en una acción muy rápida para poder ofrecer, protocolos de seguridad, además de incrementar la seguridad con 5,300 policías más, indican que de los 41 personas que se tiene registro en este momento, solo 2 o 3 casos han tenido estos síntomas de mareo, de náuseas, de somnolencia, y entonces puede ser una forma de efectivamente violencia contra otros, de amedrentamiento, de miedo, porque no sabes si son algunos somníferos que te van a dar y con qué motivo, o si es algún desquiciado que quiere pincharte con un virus, ¿no? No lo sabemos, sin duda es un modus operandi que puede ser muy perturbador para las personas, entre ellas un número significativo de mujeres. Aunque te comentaba de todas las denuncias legales, solo en 2 personas, 3 encontraron rastros de un agente químico. Ellas refirieron esto que comentas, Noel, haber sentido un piquete repentino entre el brazo, la espalda o entre los dedos, seguidos de síntomas como mareo, debilidad, somnolencia, visión borrosa e incluso alguna confusión mental. Estos incidentes han encendido las alertas en la opinión pública, no solo por la inusual del método, sino por las implicaciones que tiene en términos de seguridad, salud pública y derechos humanos.
¿no? Te comentaba yo que en otras ciudades del mundo, como en Madrid, por ejemplo, allá el fenómeno se le llama en inglés needle speaking o pinchazo con aguja. Y bueno, te decía yo, no solo estamos nosotros en este fenómeno, sino ya han sido otras ciudades y las autoridades y varios colectivos feministas interpretan estos pinchazos como una forma de violencia simbólica y de control psicológico, cuyo propósito pues es generar miedo, paralizar la vida del transporte público. Cuando sucedió en Europa, se decía lo que quieren es paralizar la vida nocturna, ¿no?, de las mujeres y reconfigurar los espacios públicos como territorios inseguros. Que ese es el fenómeno, ¿no? Si tú estás en el transporte público donde se supone que hay un número muy importante de gente, que las personas lo utilizan para trasladarse y de pronto te encuentras con esta incertidumbre, pues evidentemente los espacios públicos se vuelven en territorios inseguros. Sin embargo, bueno, lo que distingue al caso de la Ciudad de México es el contexto urbano y de movilidad en el que ocurren los pinchazos. Mientras en Europa el fenómeno se concentra en espacios de ocio nocturno, en la capital mexicana los reportes provienen principalmente del transporte público, especialmente el metro, que recordemos es un servicio utilizado por más de 4.5 millones de personas diariamente. Y por supuesto este detalle no es menor, puesto que en la Ciudad de México muchas personas no tienen otra alternativa de transporte, por lo que el miedo generado por los actos no solo limita el derecho a la seguridad, sino también a la movilidad y a la vida cotidiana. Además, Noel, hay que decirlo, se suman otros factores: el altísimo número de usuarios del sistema, la falta de una mayor cantidad de cámaras en vagones y pasillos y pocos elementos de vigilancia en ciertas líneas y horarios. No obstante, yo creo que la atención del gobierno de la Ciudad de México fue muy asertiva, muy a tiempo, y eso implicó un protocolo específico que genera una nueva movilidad entre los responsables y los policías de este sistema colectivo de transporte, tanto en el metro como en el Metrobús, donde si hay alguna persona que de manera específica dice me han pinchado, me han lastimado, inmediatamente se ubica a la persona, se llama a los familiares. En caso de que haya alguna somnolencia, hay ciertas estaciones que tienen médicos o paramédicos que pueden atender de manera inmediata. Es decir, ya hay un protocolo muy importante y, como sabes, la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana acaban de anunciar esta medida adicional, que es más de 5,300 policías que van a estar en las áreas específicas donde ha habido estos pinchazos, como el Metro Hidalgo, etcétera, algunas áreas de Aragón, en el Metrobús, etcétera, para que se pueda atender de manera muy, muy directa, ¿no? Y la sugerencia del Observatorio de Seguridad Ciudadana, sin duda, es que aumenten los protocolos de atención inmediata en el metro, que se garantice la atención médica, que haya preservación de pruebas y un acompañamiento legal en el caso de las personas que efectivamente no solo hayan sido pinchadas, sino que sientan o que padezcan estos síntomas de somnolencia, ¿no? También la posibilidad de generar campañas de información y prevención que permitan a la ciudadanía identificar riesgos y saber cómo actuar ante un caso sospechoso. La capacitación al personal de seguridad y salud para brindar respuestas oportunas y empáticas, y algo fundamental que generalmente nos falla, que es la colaboración interinstitucional que articule a la Fiscalía, la Secretaría de Salud del Sistema de Transporte Colectivo y las organizaciones civiles que están al pendiente. Y que bueno, todo esto tenga un enfoque, Noel, transversal de perspectiva de género y derechos humanos, que reconozca las desigualdades estructurales que agravan este tipo de violencias, es decir, la gente de menos recursos que utiliza este transporte tan importante en la Ciudad de México.
Así es, estimado Humberto. Vamos a seguir atentos a esta situación que pues preocupa a todos los capitalinos, pues hemos visto estas denuncias por parte de algunos usuarios y vamos a estar atentos a ver qué dice la Fiscalía. Nos prometió que pronto va a dar a conocer un informe sobre este asunto, pues vamos a estar muy atentos a este tema que pues sí, insisto, preocupa a los capitalinos. Gracias, estimado Humberto. Para servirte, Noel, y mucho gusto haber tenido la oportunidad de comunicarme con tu radioescuchas. Gracias, estimado Humberto, agradecemos mucho que hayas tomado la llamada para La Neta Noticias y hablar sobre este tema que sí es polémico y que la verdad, pues bueno, la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, pues ya está investigando. Gracias, estimado Humberto, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes al amigo Humberto. Y mire, tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo para darnos todos los detalles de lo que pasa ya en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero. Estimado Antonio, buenas tardes, platícanos. ¿Qué pasó, Noel? Muy buenas tardes, pues con el gusto de saludarte y para comentarte que esta tarde pues todo está centrado en el tema de la alcaldía Gustavo Amadero, y es que por desgracia hace un momento la estructura que funcionaría como escenario para el evento Grandiosas por el Día de las Madres en esta alcaldía al norte de la ciudad, pues se colapsó. Aparentemente habría sido el viento lo que ocasionó que cayera la enorme estructura y por desgracia pues una decena de personas resultaron con lesiones, tuvieron que ser atendidas por elementos de cuerpos de rescate. También fueron atendidas otras personas por crisis nerviosa, principalmente mujeres que habían acudido a este evento y que bueno, pues iba a empezar ya en unos momentos, quizá en estos momentos ya estarían disfrutando del evento. Sin embargo, pues ya fue cancelado, ya lo dio a conocer a través de su cuenta de X el organizador y productor del evento, quien señala pues que se reunirá con el alcalde para ver cuándo van a poder volver a hacer este evento o qué va a pasar con él. En tanto, pues el alcalde Janecarlo no ha salido a dar la cara. Dijeron su gente de comunicación social que iba a dar una conferencia, sin embargo hasta hace un momento todavía no daba información, únicamente emitieron pues una información muy escueta en la que señalaron sobre el desplome de esta enorme estructura de acero que cayó en este lugar y que lesionó a varias personas, que además dañó pues un vehículo. El transporte público en la zona se vio afectado por la llegada de cuerpos de socorro, por la estampida de personas que salieron del lugar y las que llegan y las que se marchan, pues eso ha ocasionado que el metrobús que pasa por este lugar se vea afectado en su traslado de los pasajeros. Y bueno, pues los automovilistas, si tienen algo que hacer, mejor que no se acerquen por la zona, porque la movilización continúa aún en esos momentos. Nos dicen que únicamente son 7 las personas que recibieron atención médica y que tuvieron que ser llevadas a hospitales cercanos, el resto fueron crisis nerviosa. No se habla de pérdidas humanas, por fortuna, aunque sí pues fue una aparatosa caída lo que ocurrió en esta alcaldía Gustavo Amadero, Noel. Gracias, estimado Toño, estamos atentos a esta situación. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, allá escuchó usted al amigo Antonio de Marcelo sobre esta tragedia que ocurrió allá en la alcaldía Gustavo Amadero. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues continúa hoy la actividad de los cuartos de final de la Liga MX, luego de que ayer por la noche Pachuca y América empataron sin goles en el partido de ida, en tanto que el Monterrey sorprendió al Toluca tras vencerlo 3-2 en el estadio BBVA. Así las cosas, esta noche toca el turno al Necaxa, que recibe a Tigres en el Estadio Victoria de Aguascalientes a las 7 de la noche en el partido de ida, en tanto que la máquina celeste de Cruz Azul visita a León a las 9:10 de la noche en el Estadio Nou Camp. Y en el fútbol internacional, el Manchester United logró su pase a la final de la Europa League al golear en el partido de vuelta de las semifinales por marcador de 4-1 al Athletic de Bilbao, al que había superado ya 3-0 en el partido de ida. En la final del 21 de mayo próximo en el estadio San Mamés de Bilbao, el United protagonizará un pulso 100% inglés contra el Tottenham, que justo también hoy venció 2-0 en Noruega al Bodo Glimt, para lograr así un global de 5-1 en esta eliminatoria. En otra información, el comité organizador de Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos,
confirmó sus planes para la ceremonia de inauguración de esta justa olímpica y paralímpica, luego de lo que fue la fiesta en París 2024, con el río Sena como escenario que parece insuperable. La ciudad angelina realizará una apertura compartida de manera simultánea a poco más de 12 kilómetros de distancia. En el Memorial Coliseum y en el SoFi Stadium se pondrán en marcha los Juegos Olímpicos el próximo 24 de julio del 2028, uno de los momentos más esperados de toda la justa internacional, cuando el fuego arde y el pebeteo se enciende en una justa olímpica que se desarrolla cada 4 años. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, también le informo que la compañía Laberinto de Teatro y el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó ayer la obra Raptola, Violola y Matola. Esto en el Museo Universitario del Chopo. La obra es de Alejandro Licona bajo la dirección de Lorena González. Es la 50 muestra de teatro del Colegio de Ciencias y Humanidades. Destaca la actuación de Alexander Lascano Velázquez, un joven estudiante con mucho talento que ha recibido reconocimientos importantes por su participación en obras teatrales e inclusive la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, le reconoce su profesionalismo como actor al joven estudiante Alexander Lascano Velázquez. Muchas felicidades a este jovencito y estudiante Alexander Lascano Velázquez por su destacada participación en las obras de teatro. Pero mire, para darnos más detalles de esta importante obra tenemos en la línea telefónica a la maestra Lorena González. Es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, buenas tardes. Platíquenos un poco más de esta importante obra teatral en la que participan los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Noel. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Pues mira, te platico un poco de la obra. La obra se llama Raptola, Violola, Matola y es originalmente de un dramaturgo muy reconocido llamado Alejandro Licona. Yo tomé este texto que me inspiró muchísimo y quise darle mi propio toque y lo adapté para que fuera una historia que conectara más con los jóvenes. La historia trata sobre unas moiras del destino que se encuentran con un público muy curioso con ganas de conocer su presente, su pasado y su futuro. Y a través de diferentes historias con muchos mensajes de por medio, nos darán a entender cómo los vicios humanos más bajos y la muerte pueden tejer el destino de cualquiera. Entonces, bueno, un poco ese es el proyecto que estuvimos montando con los muchachos durante todo un año, que por fin estrena y que tendrá presentación en el Teatro Juan de la Cabada del Centro de las Artes el jueves 15 de mayo a las 18 horas en la Alcaldía Iztacalco. Pues muy importante la participación de los jóvenes en esta importante obra, pues muy importante, ¿no? Sí, por supuesto. Al final los jóvenes demuestran su pasión en el escenario porque es importante recalcar que ellos cursan un taller totalmente optativo, extracurricular de sus materias. Entonces no hay una calificación de por medio más que el placer de estar en el escenario. Maestra Lorena, pues agradecemos mucho que haya tomado la llamada para La Neta Noticias y vamos a estar atentos de esta importante obra de que pues ayer se presentó allá en el Museo del Chopo. Maestra Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias, los esperamos en el teatro. Claro que sí, amigas y amigos, ya escuchó usted, hay que ir a ver esta importante obra que pues están participando todos los jóvenes estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Se llama Raptola, Violola y Matola. Gracias, maestra Lorena González. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias, pero antes de irnos, déjeme decirle que sobre el tema de la tragedia allá en la alcaldía Gustavo Amadero,
tras el colapso de la estructura. Me dicen que ya el alcalde de la alcaldía Gustavo Amadero, Giancarlo Lozano, está dando una conferencia de prensa sobre este accidente que ocurrió ahí en la explanada. Pues se iba a llevar a cabo un evento para el Día de las Madres y pues resulta que se desplomó la estructura. Ya estaba toda la gente lista para presenciar este importante evento como parte del Día de las Madres, pero lamentablemente desplomó una parte y pues bueno, reportan por lo menos entre 7 y 10 personas lesionadas. Amigas y amigos, recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.